Patricia acerca de los principios para una vida victoriosa. Y teníamos 4 aspectos. Ella muy bien explicó y empezamos con esos 4 aspectos. Primero era una vida de oración. Muy bien. Eso ya sabemos que ustedes están muy bien entrenados en el tema de la oración. Segundo, el estudio de la palabra de Dios. Es importantísimo para nosotros tener conocimiento de la palabra de Dios. Hay un tercer aspecto que nos enseñó Jesucristo, ¿cierto? Para aquellos que no les gusta mucho venir a la iglesia, pero Jesucristo lo hacía, ¿cierto? Se congregaba, entonces es un buen hábito que tenía Jesucristo. Y hoy vamos a ver el cuarto y último aspecto para tener una vida victoriosa. Y esto se llama compartir el Evangelio. Entonces vemos que de verdad tenemos una cantidad, una serie de aspectos que nos ayudan a poder tener una vida victoriosa. Y esta parte en especial queremos hoy que nos quede muy clara. Entonces les voy a pedir que estemos muy atentos. Vamos a orar primero. Quiero que por favor pongan su manito sobre su cabeza, para que sea, y digan: Señor, que mi mente esté dispuesta y que aprenda y esté atento a lo que voy a aprender. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo esta vida de una persona que nos insta y nos inspira a esta vida evangelística. Listo, entonces inicia así, dice el capítulo 8 de Hechos, y empieza poniendo un personaje bien interesante. Habla acerca de Saulo, que posteriormente sería el apóstol Pablo, ¿cierto? Y dice así, dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Miren este panorama, ¿cierto? Vemos que está una iglesia apenas creciendo, apenas naciendo, ¿cierto? Y hay unos apóstoles, ¿cierto? Puestos por Jesús, capacitados por Jesús, discipulados por Jesús, que en el momento en que llega la persecución, y vemos en los capítulos anteriores, inmediatamente el anterior, en el 7, vemos una persona que se levanta, que es Esteban, ¿cierto? Un pelado joven, lleno del Espíritu Santo, y que fue apedreado. Y su amigo, ¿cierto? Su gran amigo, que era Felipe, ¿cierto? Ve cómo matan a su amigo, ¿cierto? Apedreado. Y lo apedrea bajo digamos así, la complacencia de una persona, que era Saulo. Yo encontré aquí muchísimas cosas interesantes, y es que primero hubo una necesidad de salir de la comodidad, ¿cierto? Tal vez la iglesia estaba conforme, tranquila en Jerusalén y en Judea, estaban todos como diciendo: bueno, vamos a empezar, estaban tranquilos, ¿cierto? Pero de pronto vino una persecución, algo que los sacó a ellos de su incomodidad, ¿cierto? Algo que los instó, los inquietó, ¿cierto? A salir. Y de pronto ya entre todos estaban diciendo: bueno, aquí estamos como ricos, estamos como chévere, todos nos queremos, todos nos amamos, todos nos comprendemos, ¿cierto? Pero había una necesidad de ir a buscar otras personas, otras vidas. Y hoy en día nosotros vemos mucha necesidad. No podemos estar aquí cómodos, sabiendo que el que está al lado mío también alaba, también adora, o el que está al pie mío también cree en Jesús, y yo con eso estoy tranquilo, ¿cierto? Hay una necesidad afuera y tenemos que prepararnos
para ir a buscar a aquellos que están perdidos. No podemos entrar en ese conformismo, no podemos entrar en esa comodidad. Y Dios envía esta persecución para que ellos salieran a otro lugar. Me llama la atención varias cosas, y es que dice que ellos fueron esparcidos, ¿cierto?, por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué pasó con los apóstoles? Bueno, hay muchas versiones, pero hay una en especial, que es la que yo creo, que los apóstoles eran tan respetados, tal vez, en Jerusalén, que la gente no se metía mucho con ellos, ¿cierto? No los iban a atacar, no los iban a matar de una vez, ¿cierto? Vemos que más adelante la mayoría fueron muriendo como mártires, pero vemos que fueron los apóstoles, salvo ellos, el resto de la iglesia tuvo que salir, ¿cierto? Y se dirigieron a Samaria. Me llama también la atención algo que dice que fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, ¿cierto? Y hombres piadosos, o sea, personas como que eran simpatizantes, no eran cristianos, ¿cierto? Porque todos los demás tuvieron que irse, cogieron a Esteban y fueron y lo enterraron, hicieron llanto sobre él, o sea, eran como que simpatizantes, ¿cierto? Hay personas que conocemos que son simpatizantes, pero que no se comprometen totalmente con el Evangelio. Vamos a ir viendo muchas cosas interesantes. Luego, dice que Saulo asolaba la iglesia, iba entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel, ¿cierto? Estamos viendo que Saulo era una persona que se complacía en ello. Hay aquí una parte que yo encontré donde dice que Saulo consiente en su muerte a Esteban, o sea, la muerte de Esteban es la consciente. Y ahí se utiliza una palabra que no es la muerte thanatos, digamos que es la muerte normal cuando alguien fallece, sino la palabra anairesis, que quiere decir que fue un asesinato, ¿cierto? O sea, se consiente. Saulo aprueba un asesinato para poder exterminar, digámoslo así, esa iglesia que estaban haciendo. Entonces, ¿qué me dice esto? Que no es una situación fácil, ¿cierto? Que no es una circunstancia fácil el poder ir a predicar el Evangelio, ¿cierto? Ir a compartir a otros. Yo no estoy diciendo que es que nosotros vamos a que nos asesinen, entonces, era una circunstancia difícil, ¿cierto? Entonces se van a asustar, ¿no? Pero miren que hay circunstancias que nos obligan primero a salir de nuestra comodidad y segundo que nos advierte, ¿cierto? Es un mundo que no es fácil, que es hostil, pero que no por eso nos debemos asustar, ¿cierto? Y vemos a un Felipe que estaba tal vez preocupado o tal vez vio como a Esteban lo apedrearon, ¿cierto? Pero también vio como Jesús mismo en el cielo, parado, porque dice que Jesús estaba en pie para recibir a Esteban. Y esto dejó en el corazón de Felipe una seguridad, que no iba a estar solo, que no iba a hacer un trabajo cualquiera, sino que iba a evangelizar, que el poder del Espíritu Santo iba a estar con él siempre. Entonces él salió, me llama también la atención, sigamos versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Ustedes ven, no tuvieron miedo, ¿cierto? Salieron de su comodidad, de pronto de Jerusalén, pero salieron hablando, anunciando el Evangelio. Y aquí yo quiero que nos empecemos nosotros a acomodar, y ustedes que están anotando juiciosos, vamos a ver todos esos consejos que nos está dando Felipe para poder hacer un evangelismo efectivo. ¿Listo? Vamos a ir viendo esos consejos y vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Entonces Felipe, esto también me gusta, porque dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Por qué hablan de descender a Samaria? Si Samaria quedaba al norte. Ustedes van a ver una clase más adelante de geografía bíblica, de mapas y todo este tema. Pero por ahora hagamos una salvedad, que es importante.
que resulta que aquí dicen descendía a la ciudad de Samaria, pero Samaria quedaba era al norte, ¿cierto? Entonces, no es que ellos, que estuviera mal escrito ahí, que se equivocó la persona, no, sino que pensaban los judíos que Jerusalén es una ciudad que queda arriba, ¿sí? Para ellos es importante, es superior. Y cuando ellos iban a cualquier otra ciudad, ellos decían, voy a bajar a otro lado. No importa si era el norte o era una ciudad más alta, ellos siempre decían, voy a descender a otra ciudad. O sea, ellos conocen su posición, ellos resaltan su posición, ¿cierto? Hay veces son demasiado exagerados en que dicen, no, es que yo si hablo con tal persona me contamino, o si le doy la mano al otro me contamino. Pero vean ustedes la relevancia que ellos le dan a su posición. Y nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que irnos apropiando en ello para poder hacer una predicación efectiva del Evangelio. Primer consejo que nos da el joven Felipe, y es que él siempre, está en el versículo 5, les predicaba a Cristo. Ojo, esto es importante. Necesitamos que nosotros prediquemos a Cristo. Más adelante les voy a explicar por qué esto es importantísimo. El término iglesia también se escucha aquí en esta parte por segunda vez, ¿cierto? Pero de aquí en adelante, solo en Hechos, se dice 22 veces. ¿Qué me dice esto? ¿Qué me anuncia esto? Que aquí en verdad se está dando el verdadero sentido de una iglesia. Se está formando la iglesia, se está fortaleciendo la iglesia. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, porque la iglesia está se está apartando un poco de lo que es el pueblo judío, ¿cierto? En realidad es mucho demasiado apartado. Y en realidad lo que estamos viendo es que se está haciendo una transición de la misión, ¿cierto? Judía a la gentil. ¿Listo? No sé si hay términos ahí un poquito complicados, pero voy a explicarlos de todas maneras. Hay algunos de ustedes que ya lo conocen, pero es importante que lo sepamos. Estamos en rudimentos, entonces vamos a hacer un poquito claridad, ¿cierto? Toda la palabra, los profetas, la gente, el pueblo de Dios estaba resumido únicamente a los judíos, ¿cierto? Pero vino Cristo Jesús e hizo un nuevo, digamos una redención, un nuevo pacto, donde ese nuevo pacto incluía a todos nosotros. Es decir, los que no somos judíos somos llamados gentiles. Y el evangelio en sí fue dado también a nosotros los gentiles. Gracias a esa coyuntura donde el pueblo judío entró en un letargo, en una quietud, ¿cierto? Es que nosotros fuimos injertados, dice la palabra, para poder crecer en este conocimiento. Entonces, miren ustedes ese poder expansivo que vemos en esta porción. Dice así, sigo versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad, ¿cierto? Hasta ahí vemos nosotros el poder en el que actuaba Felipe. ¿Listo? Entonces, viene aquí otra serie de aclaraciones que quisiera hacer. ¿Cómo se comportó o cómo se portó Felipe en Samaria? Mire que aquí hay un verbo que dice iban por todas partes, ¿cierto? Compartiendo el evangelio, eso lo leíamos en el versículo 4. Y se nombra 21 veces este verbo en Hechos, ¿cierto? ¿Y por qué hago claridad en este iban? Porque ese iban era como ir de parte en parte, ¿cierto? Compartiendo el evangelio. Vean ustedes que ellos no iban a ningún lado, sino dejaban
de compartir el Evangelio. Por donde pasaban, alborotaban. ¿Ustedes creen que Felipe, yendo por todo lado, con las señales que lo seguían a él, no llamaba la atención? ¿No encuentran ustedes una similitud aquí con Jesucristo, que donde llegaba revolucionaba en realidad donde iba? Entonces vemos que esto es una realidad en Felipe, ¿cierto? Y debe ser una realidad en nuestra vida. Entonces también en nuestra vida nosotros debemos acostumbrarnos, ver maravillas en todo lo que Dios hace. Y tal vez nosotros estamos muy tranquilos, muy relajados, recibiendo esas maravillas y esos milagros a diario, y no somos muchas veces capaces de poder mostrarlos o de hacerlos evidentes a los demás, ¿cierto? No sé cuántas veces ustedes hayan podido mostrar esa virtud maravillosa de Dios de hacer milagros todos los días, pero no podemos acostumbrarnos. Tenemos que siempre, todos los días, reconocer esos milagros y ojalá mostrarlos en todo momento. Y eso es lo que hacía Felipe. Y mire, aquí hay otra cosa: el hombre tenía muy claro lo que era el evangelizar. Y ahí viene también el primer consejo que les quiero dar el día de hoy para que su evangelización sea efectiva, ¿cierto? Y es que primero vayan a los que son sensibles a escuchar, ¿cierto? No se metan en peleas de egos, ¿cierto? Ustedes saben a qué me refiero. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el instituto bíblico nos ponían a evangelizar por parejas y nos mandaban, nos decían, ¿sabe qué? Ustedes escojan pareja. A mí siempre me tocaban unas personas especiales para evangelizar. Y había una señora como así de grandecita, brava, era una administradora de una iglesia, y siempre la señora le gustaba ir a evangelizar. Y era complicado porque ella hacía todo lo que nos decían que no hiciera. Nos decían, mire, usted a un borracho nunca le predique, hombre, ¿para qué se va a predicar a un borracho? No está en sus sentidos, él no es consciente, hombre, tal. Y salíamos a evangelizar con ella, y un día íbamos así, y unos manes bebiendo ahí en un andén, y se van a evangelizar. El problema, su merced, venga, que no, venga, que no, pero es que ellos tienen que entender porque es la palabra de Dios, no, se acuden, ¿sí? Y bueno, me tocaba ya ir a la tienda y sacarla. Y otra vez nos fuimos, y no peleé, o sea, tranquila, no se preocupe, mire, tranquilo, le estaba explicando, y me puse a hablar con un señor, mira, no sé qué, estamos hablando de la palabra de Dios, Cuando llevábamos 2-3 minutos hablando, cuando ya mi hermana estaba ya peleando con otro señor. El señor le decía, pues muéstreme el certificado de su salvación, ¿a dónde está? Y no sé qué. Y ella ya estaba brava, realmente, sulfurada, pero venga, no, tranquila. Entonces, mire que Felipe hizo algo sabio y nos lo está mostrando acá. Él cogió para Samaria, y Samaria era el sitio ideal para que ellos entendieran quién era Jesucristo. ¿Por qué? El pueblo de Samaria era una unión entre personas judías que habían tenido unión, o se habían casado, o habían tenido descendencia con gentiles. Entonces, digamos como que ellos tenían en alguna forma relación con los judíos. Entonces, para ellos era más fácil, para alguien predicarle, ¿cierto? Era más fácil entrarle a decir, hombre, mire, ¿recuerdan ese Mesías que estaban esperando? Porque les dije ahorita que era importante que él predicaba a Cristo, lo dice la palabra, porque ellos estaban esperando un Mesías, y ese Mesías era Jesús, ¿cierto? Y Felipe lo que les decía era, miren, este Mesías ya vino, ya estuvo aquí con nosotros, es el Cristo, el enviado, el ungido de Dios que estuvo en la tierra. Y esa era la forma en que él podía entrar fácilmente a esas personas. Y en Samaria encontró un lugar ideal. Entonces, primer consejo: no peleen. ¿Listo? Vaya y haga las cosas con tranquilidad.
¿cierto? No hay que pelear, no hay que sulfurarse, tranquilo. Otro consejo, ¿no? Ahí el punto B de ese, no vaya solito, ¿no? Es que eso es importante, ya que nuestros primos, los testigos de Jehová, y son como primos lejanos, no son hermanos, pero ellos lo hacen por parejas, por algo. ¿Sí o qué? Y ellos van por algo porque si el uno se ve flaquear, el otro lo ayuda. Una vez llegaron a la casa y golpearon. Y era una señora ya de edad y una peladita, una niña muy jovencita. Y llegó y dijo, llegaron y golpearon. Entonces la señora como que abrí y la señora pequeñita, la viejita, miró a la otra y dijo, a la china, tú cogió. Y dijo, mire, lo que pasa es que yo le digo a hablar de Dios y no sé qué. Y yo, bueno, listo, a ver, ¿qué me va a decir? Dijo, no, mire, lo que pasa es que usted sabe que el pecado mató al hombre y no sé qué, y el hombre por el pecado va a estar muerto y no sé qué, Y yo le dije, venga, ¿y dónde dice eso? Pues en la Biblia. Yo, sí, ¿se está segura? Sí, mire, acá está, mire. Y abrí otra. Acá dice, mire, que el pecado por culpa del pecado del hombre, no sé qué, Y yo le dije, venga, ¿y eso quién lo dijo? Y ella dijo, eso lo dijo el apóstol Pablo. Y le digo yo, ¿y el apóstol Pablo estaba vivo o muerto? Y dijo, pues vivo porque él fue el que lo dijo. Y yo, no señora, estaba muerto. Mire, lea ahí más atrásito, ahí dice, estando muerto en delitos y pecados. Y la china, ay, sí, de verdad, mire, ahí estaba muerto. Entonces ya empezó la china, yo le dije, no, pero es que mire, ya que estamos hablando aquí de la Biblia, entonces mire, es que vean, aquí dice, veas que Pablo era una persona así, y la viejita la empezó a jalar. La empezó a jalar, vamos, no. Y la empezó a llevar. Sí, claro. Entonces ya empezó ahí ella a agarrarme. Entonces ahí la sacó y se la fue llevando y tal. Bueno, no, yo le dije, venga, pero venga, hablamos de la Biblia, tranquila, que no va a pasar nada. Bueno, pero ella abortó el plan y se fueron. Pero miren ustedes que en realidad, y no fue de maldad que lo hice, sino que en verdad el apoyo es importante, ¿cierto? Pero también el conocimiento nos da. Por eso es que la profe Patricia les decía, primero es importante que ustedes se capaciten en la palabra, aunque sea lo básico, para que no sean así, digamos, como esta persona que muy débil la mandaron ya a enfrentarse a él. ¿Listo? Entonces, pero tranquilos, que el Señor es el que le da la seguridad. ¿Listo? Volvemos a Felipe. Felipe presentó siempre a Cristo, ¿cierto? Ahí es donde yo quería que nos diéramos cuenta que nosotros necesitamos es presentar a Cristo, ¿cierto? No necesitamos de pronto hablar demasiado de las cosas que nos suceden, ¿cierto? Porque problemas tenemos todos, ¿cierto? Situaciones tenemos todos, pero nosotros presentamos a Cristo y empezamos a presentarle soluciones a los demás. Miren lo que sucedía, llegamos a un punto especial y es donde había un personaje que a mí en realidad me llama muchísimo la atención y es Simón. Miren lo que dice, decía versículo 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a gente en Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Listo? Hay formas donde lo ven, digámoslo por el lado judío, donde dicen, bueno, sí, Dios tiene un gran poder, ¿cierto? Y lo asemejaban a ese hombre. Pero hay otros que dicen, no, esto es absolutamente satánico y están comparando un hombre con Dios, ¿cierto? Yo digo que son ambas, ¿cierto? Puede ser. Ahorita vamos a ver por qué. Y resulta, no van a decir, hermano, no, yo creo que está enseñando. No, tranquilo. Dice lo siguiente. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho. Dense cuenta que empezaron a ver que se levantaba un Felipe que
el Señor hacía grandes maravillas a través de su vida, ¿cierto? Que revolucionaba y convulsionaba un pueblo, pero también había un Simón que a punta de magia los engañaba también, ¿cierto? Entonces, para la gente muchas veces esas cosas no son relevantes, y en especial a la gente gentil. Cuando ustedes van afuera, ustedes pueden decir, hombre, pero es que yo voy con el poder de Dios, claro, y estamos de acuerdo. Pero también hay gente que cree mucho en el poder de las tinieblas, ¿cierto? Y para ellos lo que dice el brujo es importante, ¿cierto? Y hagamos este rezo, y hagamos esta cosa. O sea que el mundo, digamos así, espiritual, para muchas personas no es nada extraño, ¿cierto? Entonces, ahí viene nuevamente nuestra seguridad en que nosotros, aunque hay poder, ¿cierto? En estas cosas, debemos nosotros también ser sabios en poder apropiarnos de verdad de lo que es cierto. Vamos por partes y ya les voy a ir explicando. Miremos al cuidado lo que sucede. Estaba Simón y estaba Felipe, ambos, digámoslo así, mostrando maravillas. Dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, mire esto, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí ya había un punto de diferencia. Cuando la gente veía a Simón, decían, Simón tiene poder. Pero cuando veían a Felipe, decían, Jesucristo tiene poder. ¿Cierto? Y ahí es donde estaba la gran diferencia. Sigamos rápidamente para ver si nos alcanza el tiempo. Dice, también, ¿cuál es lo que sucedió? Decían, oiga, pero es que vamos a Jesucristo y se bautizaban. Decían, aquí yo creo y aquí me bautizo. Aquí entro, en realidad, en un compromiso con lo que predica Felipe. Evidencia. Y dice el versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito, estaba maravillado el hombre. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y aquí esto es importantísimo, y es una de las claves que Felipe nos muestra, y es que hay una necesidad, ¿cierto? Y mire que Simón la comprendió, Simón el mago la comprendió. Y él se bautizó, y él siguió a Felipe, y él estuvo cerca, y ve las maravillas y los milagros, ¿cierto? Pero algo faltaba en la vida de Simón y en la de los demás. Creyeron, entendieron y entraron, pero algo faltaba. ¿Qué era ese algo que faltaba? Y aquí hay y es una enseñanza poderosa que hace Felipe sin querer queriendo, ¿cierto? Recibir el Espíritu Santo. Pero ¿qué hizo la iglesia? Miren, es que aquí es donde a mí me ayuda a entender el poder que Dios le da a la iglesia. Y es que esto no es enviados como tiros perdidos, ¿cierto? Que voy yo solo, sino que el Señor envía a su iglesia. Y miren lo que hicieron. Los apóstoles escucharon, oiga, por allá Felipe está haciendo un alboroto en Samaria. ¿Y qué hicieron? Enviaron a Pedro y a Juan, ¿cierto? Y Pedro y Juan, que eran como los pastores, fueron a apoyar. Y hasta que no estuvieron ahí, la gente no pudo recibir el Espíritu Santo. Ahí vemos cuál es la realidad de una
de que no podemos ser independientes, ¿cierto? De que yo no me voy y hago, y así yo conozca, yo voy, sino que la iglesia necesita ser ese organismo articulado que apoya el crecimiento de alguien. Otro consejo que nos da Felipe: no seamos madres desnaturalizadas, ¿cierto? No vayamos dejando niños por ahí huérfanos, solitos, que se pueden morir de hambre. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra labor evangelizadora no debe ser simplemente: oiga, reciba a Cristo, conózcalo, recíbalo y reviéndase usted solito. Ahí no puede quedar. Recuerdo dos casos que tuve una cierta vez, y es que uno en una hora evangelística, vienen unos pelados de Puerto Rico con unos dones muy tremendos, y estaba todo el auditorio lleno, mucha gente de pie, y había un hombre de 2 metros por ahí, me daba por aquí, 2 metros de grande, tatuado. No sé si ustedes han visto una persona que se tatúa hasta la cara. Daba miedo verlo. Y el hombre se paró allá, en el fondo. Y todos, ¿ustedes creen que ustedes se le acercan? Le dirían: mira, Cristo lo ama, así ni se sienta. No, nadie habla con él. Nadie. Y pasó el tiempo, y llegaron los muchachos y dijeron: aquí, listo, ahora vamos a ministrar y vamos a orar por la gente. Y se bajan esos muchachos y empieza la gente a moverse el Espíritu Santo, y llega un peladito de estos y empieza a decirle a este hombre: es que tú necesitas cambiar tu vida. Yo inmediatamente puse mi atención en todo lo que sucedía ahí. Me llamó la atención. Y este hombre así de grandote le decía: no, yo aquí no, usted no sabe lo que he hecho yo, usted no sabe lo que he hecho yo en la vida. Y no sabe lo que yo he ofendido a Dios. ¿Usted cree que Dios me va a perdonar? ¿Usted cree que yo? ¿Usted cree? Y póngale argumento. Y este hombre, dígale, pero es que Dios te ama. No importa lo que hayas hecho, no importa. Y este hombre, con su mirada de maldad y todo, empezó a cambiar, a volverse cada vez más chido. Experiencia, experiencia de un cambio de sus administración. Y pude ver en sus ojos como un hombre nace de nuevo. Pude ver en sus ojos un nuevo nacimiento. Pude ver cómo el poder de Dios cambia cualquier cosa. Y vi cómo ese hombre de verdad experimentó un nuevo nacimiento. Un hombre grande que daba miedo. Y pude ver en sus ojos cómo nació. Y desde ese día yo no conocía a Dios personalmente. Pero desde ese día Dios empezó a hacer una cantidad de cosas que me mostraron en realidad que yo quería seguir viendo esos ojos y esas vidas. Termino con este otro testimonio y quiero que dejemos ahí, y es: ya conocí a Jesús, vi ese poder que Dios tiene. Y un día iba con un compañero, estábamos también en labores evangelísticas. Nos daba, salíamos del trabajo y nos decíamos: bueno, vamos a ir a predicar. Y yo estudiaba muy cerca del centro de la ciudad, y me dijo: caminamos para allá, Fran. Nos metimos a una calle muy difícil, y había una única persona, un travesti, en toda la calle. Y nosotros pasamos con él, y esta persona me dice:
Le dice, venga, prediquémosle a ese travesti. No. Sí, hágale, tranqui. Fuimos y lo llamó y le dice, venga, es que él le tiene que decir algo. Entonces yo le dije, no, mire hermano, le voy a decir algo, es que Cristo lo ama y él puede hacer cosas maravillosas en usted. Yo no sabía si decirle señora o señor. Y ese hombre se paró y me dijo, no me venga con esa mentira de que usted no sabe qué me ha pasado en la vida. Y resulta que yo le seguía hablando de tal manera que el hombre también se derrumbó y cayó en el piso y empezó a decirme, listo, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Yo estoy dispuesto para lo que sea. Yo le dije, bueno, yo no esperaba llegar a ese punto. Y le dije, pero no, vean, ¿sabe qué? Era un viernes. Y le dije, ¿sabe qué? Mañana lo espero. Mi amigo, él se congrega en otra iglesia en Bogotá y él hacía el otro día una célula. Le dije, llegue a la célula y ahí nos vemos. Y Dios va a cambiar su vida. ¿Pero qué tengo que hacer? Hermano, fresco. Usted simplemente vaya, llegue ahí y Dios va a encargarse de eso. Y al otro día estábamos orando ahí, pues en la célula que él estaba esperando, y yo mire el reloj, Dios mío, cuando vimos una persona, venía, era este hombre, todavía con su cuerpo de mujer, vestido como Inicio. llegó a tomarnos las manos y a decirnos, aquí estoy. No importa si no me quieren dar la mano, no importa si ustedes me ven con este cuerpo, pero yo quiero seguir a Jesús. Este hombre después tuvo una transformación muy grande, el Señor hizo un milagro muy grande en su vida porque él había modificado su cuerpo de carne de tal manera que parecía una mujer, pero el Señor restauró su cuerpo de una manera maravillosa. Y a qué iba con estos ejemplos, y ya para terminar la clase, es que necesitamos tener ese dolor, esa necesidad de poder ir a otros, sin importar quién es, sin importar a quién llegamos. Y termino con esto. Pedro y Juan fueron allá a confirmar con el Espíritu Santo. Tú necesitas el Espíritu Santo para poder mostrar el Evangelio. Llénate del Espíritu Santo. Mire que Juan era el discípulo que cuando estaba Jesús con él le dijo, Señor, yo quiero que descienda fuego del cielo y que consuma toda esta gente que no cree en ti, toda esta gente que no quiere el Evangelio y que no quiere tu palabra. Ese era el Juan que estaban hablando en ese momento. Pero este Juan, este nuevo Juan, lleno del Espíritu Santo, era el que decía, Señor, yo quiero que descienda fuego del cielo, pero que descienda tu fuego sobre esta gente para que te conozca. Vamos a hacerlo así. Vamos a pedirle al Señor que tengamos esa llenura del Espíritu Santo y vamos a ir a pedir ese fuego que descienda sobre toda la gente que lo necesita. Amén. Amén.